Se ha presentado en la localidad Pueblo Sedento algunos factores que afectan a la comunidad. Entre ellos encontramos la ausencia de agua potable en los meses de sequía, la falta de agua para irrigación de cultivos y grandes inundaciones que destruyen las viviendas del pueblo, entre otros factores. Para solucionar estos problemas, los ingenieros Alexis Rodríguez, Darío Ávila, Jorge Muñoz, William Pinzón y Laura Rico han decidido implementar unos sistemas de presas entre las que están la presa de arco, la presa de gravedad, la presa de materiales sueltos y la presa de contrafuerte. La presa de arco tiene una notable curvatura aguas arriba, de la cual depende su resistencia. El agua es sostenida por la forma natural del arco horizontal que lleva la mayor parte de la carga a los estribos o laderas del valle y no al lecho del valle. Estas presas por lo general son construidas en gargantas estrechas y profundas en regiones montañosas donde es difícil el acceso y disponibilidad de materiales de construcción. Algunos ejemplos de esta presa es la presa El Atazar, que está ubicada en España. Una represa de gravedad por lo general de hormigón es una presa diseñada de tal manera que tan solo con su peso logre resistir las fuerzas que el agua ejerce sobre ella. Por esto es importante que sea construida sobre un terreno estable y que se mantenga en equilibrio, pues de lo contrario no cumpliría su función y se vendría abajo. Lo más positivo de la represa es que por su estructura en hormigón resiste mucho tiempo sin necesidad de intervenirla ni hacer el mantenimiento. Esto también es negativo, visto desde el punto de precio económico, pues al ser de hormigón su precio es demasiado alto comparada con una presa de terraplén, por ejemplo, aunque mucho más económica comparada con una de contrafuertes. Interesante es saber que el 67% de las represas son de gravedad. En Colombia hay muchas de ellas. Un ejemplo de esto es la represa de Cisga. Las presas de materiales sueltos son presas bastante versátiles, puesto que se construyen prácticamente con cualquier material, como lo es tierra o cualquier tipo de roca. Esto las hace una de las represas más abundantes en el mundo. Normalmente estas represas tienen una sección trapezoidal y son mucho menos esbeltas o finas que los otros tipos de represas. Así como las represas de gravedad, las presas de materiales sueltos resisten toda la fuerza ejercida por el agua gracias a su gran peso. Pero por otra parte, estas se construyen con una capa densa e impermeable que previene y evita que el agua se filtre a través de la estructura, lo cual es bastante característico de este tipo de presas. Estas presas de materiales sueltos se dividen en tres grupos según sea el elemento impermeable que empleen. Por ejemplo, tenemos las presas homogéneas, que hacen uso del mismo material impermeable en todo el cuerpo de la presa y se emplea en alturas pequeñas. Después siguen las presas de núcleo, que poseen un núcleo impermeable en su parte interna, que es protegido por un material resistente tipo escolera. Y después tenemos las presas de pantalla, que poseen una pantalla impermeable que se apoya sobre el talud de aguas arriba del cuerpo de presa. Estas se clasifican en función del material de la pantalla, como por ejemplo el hormigón, que puede ser utilizado para presas grandes, medianas y pequeñas. La pantalla asfáltica es utilizada para las presas medianas y pequeñas, y la pantalla plástica es utilizada para las presas más pequeñas. La presa de contrafuerte es el tipo de presa en la que la cara de la presa está sostenida por un conjunto de soportes que refuerzan la estructura en posición contraria a la dirección del agua. Las presas de contrafuerte usualmente solo necesitan de un tercio o la mitad de la cantidad de concreto en relación con las presas de gravedad de altura similar, pero no necesariamente son menos caras debido a la mayor cantidad de formas y de acero de refuerzo necesario para construirla. Un gran beneficio de la represa de contrafuerte es que la altura de esta puede aumentarse extendiendo los contrafuertes y las losas. Por esta razón, las presas de contrafuerte se usan con frecuencia donde se contempla un futuro incremento de la capacidad del vaso. En el caso de la presa de contrafuerte se tiene que el agua empuja hacia la presa, pero los contrafuertes se empujan en sentido contrario, impiden el volcamiento de la presa. Además, el peso de la presa de contrafuerte empuja la estructura hacia abajo dentro del suelo, logrando una mayor rigidez. Un ejemplo de una represa de contrafuerte es la represa de contrafuerte en Legazpi, España. Lastimosamente nosotros no podemos encontrar ningún ejemplo en el caso de Colombia.
Luego de revisar los 4 tipos de represas, el grupo de ingenieros toma la decisión de crear el primer plan de acción, que es la implementación de una presa de terraplén con hidroeléctrica y un vertedero, para así solucionar las quejas que propone el pueblo seco. En primer lugar, con el almacenamiento de agua se podrán solucionar los problemas con respecto al consumo doméstico de agua potable, a la irrigación de los cultivos y la regulación del caudal del río, para así mantenerlo y evitar la falta de transporte durante los periodos de sequía. Por otra parte, se podrá controlar el nivel del río en épocas de lluvia y así prevenir cualquier tipo de inundación gracias al vertedero. En tercer lugar, se podrán disminuir cualquier tipo de enfermedades respiratorias que se generen en el pueblo, puesto que cambiaremos la energía termoeléctrica por una energía hidroeléctrica que es mucho más limpia. Por otra parte, la creación de esta represa traerá múltiples problemas medioambientales más que todo, ya que principalmente afectará el curso original del río, lo que a su vez conlleva una interrupción en el ciclo migratorio de los peces y a todos los organismos que giran en torno a este ecosistema. Finalmente, es necesario realizarle un mantenimiento constante a la represa para así evitar cualquier tipo de falla, lo cual generará un costo posterior a la creación de esta. Para el segundo plan de acción, encontramos muy factible utilizar una represa de contrafuertes, puesto que ésta utiliza menos hormigón en su construcción. Esto implica menor gasto en el material, pero a su vez requiere de mayor cantidad de mano de obra, lo que hace que este tipo de represa no sea la más barata. Sin embargo, al utilizar menos material, es decir, tener una capa de hormigón mucho más delgada, podemos hacer que ésta se consolide más rápido, previniendo así que por efectos físicos se generen grietas dentro del hormigón. Mediante la fabricación de esta represa podemos satisfacer las quejas que tiene la comunidad. En el caso de los meses secos, cuando no hay suficiente agua para cultivos o para el transporte fluvial, al tener una represa tendremos un reservorio de agua que va a servir tanto para el riego de cultivos como para el uso y adquisición de agua potable de las personas que viven en el pueblo. Asimismo, tener una represa en este lugar permite que la profundidad del río Agua Viva se mantenga, permitiendo así el transporte de mercancías desde y hacia el pueblo tal como lo quieren los pobladores. En general, esto podría satisfacer las quejas que tienen las personas que viven en pueblo sediento. Para las épocas lluviosas, en donde hay gran posibilidad de que el río crezca y se desborde. Para solucionarlo se tiene contemplado hacer un vertedero que mantenga el nivel del agua estable, controlando así el agente erosivo del agua. Y por último, añadir una hidroeléctrica en la represa. Dependiendo del tipo de represa, en caso de avería o alguna calamidad, es posible reconstruir o reparar. Todo esto siempre que los costos no superen un límite posible de financiación. De lo contrario, se pasaría a lo que es la demolición o abandono del proyecto. Esto siempre que las averías sean de consideración, caso que tiene pocas posibilidades de ocurrir en un proyecto bien diseñado y bien construido. En el caso del plan de acción 2, cuya represa usada es una represa de contrafuertes, es muy útil mantener un control riguroso en el material usado para construir la represa. Es decir, estar pendientes cuando un material falle o cuando se crea una grieta en alguna parte de la represa para asimismo repararla rápidamente.